Mientras jugaba por los pasillos de la mansión, la hija de la empleada doméstica se paralizó al ver la foto de su madre en un marco negro. Lo que dijo el millonario dejó a todos sin palabras. La lluvia caía como lágrimas del cielo sobre los adoquines de Guadalajara aquella mañana de octubre. Camila Mendoza apretó la mano de su hija Isela, mientras esperaban bajo el portón de hierro forjado de la mansión Villaseñor. Sus zapatos gastados ya estaban empapados, y el vestido negro que había planchado con tanto cuidado se pegaba a su cuerpo menudo. «Mami, ¿estás segura de que aquí nos van a dar trabajo?», preguntó Isela, sus ojos grandes y oscuros mirando la imponente fachada de cantera rosa que se alzaba como un castillo ante ellas. «Ay, mi niña, ya veremos, Diosito dirá», murmuró Camila, tocando instintivamente el broche de mariposa azul que siempre llevaba prendido en el pecho. No sabía por qué, pero ese pequeño adorno le daba tranquilidad, como si fuera un amuleto de la buena suerte. El portón se abrió con un chirrido que cortó el aire húmedo. Un hombre mayor, elegantemente vestido con traje gris, la recibió con una sonrisa amable. «¿Usted es la señora Mendoza? Soy Felipe Carranza, mayordomo de la casa. Don Rodrigo las está esperando». Camila asintió, sintiendo mariposas en el estómago. Había viajado desde Oaxaca con las últimas monedas que le quedaban después de que muriera doña Soledad, la única familia que había conocido, sin trabajo y con una niña que alimentar. Había respondido a un anuncio en el periódico que pedía empleada doméstica para una mansión en Guadalajara. Lo que no entendía era por qué la habían aceptado tan rápidamente por teléfono, sin siquiera conocerla. Caminaron por un jardín que parecía salido de un cuento de hadas, con fuentes de piedra y rosales que desafiaban la temporada de lluvias. La mansión era aún más impresionante de cerca, 3 pisos de altura, con balcones de hierro forjado y ventanas enormes que parecían ojos vigilantes. «Oiga, don Felipe», se atrevió a preguntar Camila, «¿por qué don Rodrigo aceptó que viniera con mi hija? En el anuncio no decía nada de... Don Rodrigo tiene sus razones», respondió el mayordomo con una sonrisa misteriosa. «Ya lo conocerá». Entraron por una puerta lateral que daba a la cocina. Era enorme, con azulejos de talavera poblana y ollas de cobre colgando del techo. Una mujer robusta, de unos 50 años, volteó desde la estufa con el ceño fruncido. «Con que estas son las nuevas», dijo con voz áspera, sin ocultar su desaprobación. «Soy Marisa, la cocinera, y espero que no me vengan a estorbar en mi cocina». «Buenos días, señora, no se preocupe. Nosotras no». «Marisa, un poco de educación», la interrumpió don Felipe. «La señora Mendoza e Isela van a vivir en el cuarto de servicio del segundo piso». Camila notó cómo Marisa la miraba de arriba a abajo, como si tratara de descifrar un acertijo. Había algo extraño en esa mirada, una mezcla de curiosidad y... miedo. «Mamá, mira qué bonita», susurró Isela, señalando una mariposa azul que había entrado por la ventana y revoloteaba cerca del techo. Don Felipe se quedó helado. Marisa dejó caer la cuchara de madera que tenía en la mano. «¿Qué pasa?», preguntó Camila, preocupada por la reacción de ambos. «Nada, nada», se apresuró a decir el mayordomo. «Es solo que... hace mucho que no vemos mariposas azules por aquí». En ese momento, pasos firmes resonaron por el pasillo. Don Rodrigo Villaseñor apareció en el umbral de la cocina, y Camila sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Era un hombre alto, de unos 65 años, con cabello plateado y ojos verdes que parecían cargar el peso del mundo. Vestía un suéter de lana gris y pantalones de vestir, pero había algo en su postura que hablaba de una elegancia nacida, no aprendida. Cuando sus ojos se posaron en Camila, algo cambió en su expresión. Su rostro se suavizó, y por un momento pareció que iba a decir algo. Luego miró a Isela, y Camila habría jurado que vio lágrimas asomarse en esos ojos verdes. «Señora Mendoza», dijo finalmente, con una voz ronca que delataba emoción contenida. «Bienvenida a su casa». «Gracias, señor Villaseñor. Le prometo que trabajaré muy duro y...» «Rodrigo», la interrumpió suavemente. «Solo dígame Rodrigo, y no se preocupe por nada. Usted y su hija van a estar muy bien aquí». Hubo un silencio extraño. Don Felipe carraspeó. «¿Quiere que les muestre sus habitaciones, don Rodrigo?» «No, yo mismo las acompañaré», respondió, sin apartar la mirada de Camila. «Vengan conmigo»,
Subieron por una escalera de mármol con barandal de hierro forjado. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, y Camila sintió que todos esos ojos la seguían mientras caminaba. Había algo familiar en esos rostros, pero no lograba entender qué. «Su cuarto está aquí», dijo Rodrigo, abriendo una puerta en el segundo piso. «Espero que les guste». La habitación era más grande que toda la casa donde habían vivido en Oaxaca. Tenía 2 camas con colchas bordadas, un ropero de madera tallada y una ventana que daba al jardín trasero. «Mami, es preciosa», exclamó Isela corriendo hacia la ventana. «Es demasiado, señor Rodrigo. No merecemos tanto», murmuró Camila abrumada. «Merecen esto y mucho más», respondió él, y había algo en su tono que hizo que Camila lo mirara directamente a los ojos. Por un segundo, sintió un vértigo extraño, como si hubiera visto esos ojos antes, en otro tiempo, en otro lugar. «Mañana le enseñaré sus labores», continuó Rodrigo, recuperando la compostura. «Por ahora, descansen y acomódense. Marisa les subirá algo de comer». Cuando se quedaron solas, Camila se sentó en una de las camas, todavía sin poder creer su suerte. «Mami, ¿por qué el señor Rodrigo nos mira raro?», preguntó Isela con esa honestidad brutal de los niños. «No sé, mi amor, pero parece buena persona». Esa noche, después de acostar a Isela, Camila no podía dormir. Había algo en esta casa, en la forma como la miraba Rodrigo, en las reacciones extrañas de los empleados. Se levantó y caminó hasta la ventana. La lluvia había parado, y la luna llena iluminaba el jardín con una luz plateada. Desde la ventana del primer piso, una figura la observaba. Rodrigo estaba en su estudio, con un vaso de whisky en la mano, mirando hacia arriba. Cuando sus ojos se encontraron a través del cristal, ninguno de los dos se movió. Era como si se reconocieran, como si hubieran jugado esta escena antes. Rodrigo levantó su vaso en un brindis silencioso, y Camila sintió que el corazón se le aceleraba sin entender por qué. Luego, él se alejó de la ventana, y ella se quedó allí, tocando inconscientemente el broche de mariposa azul, preguntándose qué secretos guardaban esas paredes. En el piso de abajo, Rodrigo se sirvió otro whisky y murmuró para la habitación vacía: «Carmen, mi amor, después de 9 años, has vuelto a casa». La mariposa azul que había entrado en la cocina se posó en el marco de una fotografía sobre la repisa. Una mujer hermosa en vestido de novia, con el mismo rostro que Camila, sonriendo junto a un Rodrigo más joven. La placa dorada debajo decía: «Carmen Villaseñor, mi amor eterno, 9 años atrás, Guadalajara». El sol de abril doraba los vitrales de la iglesia de Santa Mónica mientras Carmen Villaseñor caminaba hacia el altar del brazo de su padre. Su vestido de encaje francés susurraba contra el mármol, y el velo de su bisabuela flotaba como una nube detrás de ella. Al final del pasillo, Rodrigo la esperaba con una sonrisa que podía iluminar toda la ciudad. «Te amo desde que tengo memoria», le había susurrado él la noche anterior. «Y te amaré hasta que se acabe el tiempo». Carmen había sonreído, tocando el broche de mariposa azul que él le había regalado como símbolo de su amor. Era una pieza antigua de la familia Villaseñor, que según la tradición, solo la usaba la verdadera señora de la casa. Los votos fueron sencillos pero profundos. Cuando Rodrigo le puso el anillo, Carmen sintió que por fin había encontrado su lugar en el mundo. La recepción en la mansión fue espectacular, con mariachis, flores de cempasúchil y la bendición de toda Guadalajara. 6 meses después, el doctor confirmó lo que Carmen ya sospechaba. «Son gemelos», había gritado de emoción, corriendo hacia Rodrigo que podaba rosas en el jardín. Él la había alzado en brazos, girando bajo el sol de octubre mientras reía como un niño. «Vamos a ser una familia completa, mi amor. Nuestra casa se va a llenar de risas y travesuras». Carmen acariciaba su vientre apenas abultado, imaginando 2 pequeños corriendo por los pasillos de la mansión, llenando cada rincón de alegría. Fue una tarde de diciembre cuando todo cambió. Carmen salía de su cita con el ginecólogo, radiante porque acababa de saber que esperaba una niña y un niño. Manejaba despacio por las calles de Guadalajara, tarareando una canción de cuna que había aprendido de su madre. El primer disparo atravesó el parabrisas. Carmen gritó, perdiendo el control del volante. El auto se estrelló contra un poste mientras más balas perforaban el metal. Lo último que recordó fue el sabor metálico de la sangre en su boca y una voz masculina gritando:
Asegúrense de que esté muerta. Presente. Mansión. Villaseñor Camila despertó empapada en sudor, jadeando. El mismo pesadilla la había atormentado desde que llegó a la mansión hace 3 días. Siempre los mismos fragmentos. Disparos. Sangre. Una voz desconocida. Miró el reloj. Las 5 de la mañana. Isela dormía profundamente en la cama de al lado, abrazando el oso de peluche que Rodrigo le había regalado el primer día. Se levantó silenciosamente y se dirigió a la cocina. Necesitaba un té de manzanilla para calmar los nervios. Al bajar por la escalera de servicio, escuchó voces en el comedor principal. «No puede seguir así, don Rodrigo», decía don Felipe. «Hace 3 días que apenas prueba bocado. Ella no sabe quién es usted. ¿Cómo esperas que me comporte?», respondió la voz quebrada de Rodrigo. «La tengo aquí, a 3 metros de distancia, y tengo que fingir que es una extraña. Cada vez que me mira con esos ojos confundidos, se me parte el alma, Felipe». Camila se detuvo en seco. ¿De qué hablaban? 9 años esperando este momento, continuó Rodrigo. 9 años soñando con que volviera a casa, y ahora que está aquí, no puedo ni tocarle la mano. El plan funcionó, don Rodrigo. Las mantuvo seguras todo este tiempo. Mauricio creyó que estaban muertas. Pero ¿a qué precio, Felipe? ¿A qué precio? Camila retrocedió confundida. Mauricio, ¿qué plan? Sus manos temblaron mientras regresaba a su cuarto. Una vez dentro, se quedó mirando su reflejo en el espejo del tocador. Había algo en su rostro que no lograba identificar, algo familiar pero lejano. Al día siguiente, mientras limpiaba la biblioteca, Marisa entró con una bandeja de café. ¿Ya te acostumbraste a la casa?, le preguntó con esa sonrisa falsa que nunca llegaba a sus ojos. Sí, gracias, es muy grande, respondió Camila, sacudiendo los libros de un estante alto. Seguramente don Rodrigo ya te contó sobre su difunta esposa. Camila se detuvo, intrigada. No me ha contado nada. Ay, pobrecita, suspiró Marisa teatralmente. Carmen era la niña de sus ojos. Se casaron por amor, ¿sabes? No como otros matrimonios de conveniencia, pero ya ves cómo son las cosas. Los buenos se van primero. ¿Cómo murió? Un asalto horrible. Marisa bajó la voz como contando un secreto. La mataron cuando estaba embarazada. Don Rodrigo casi se vuelve loco del dolor. Por eso nunca se volvió a casar. Decía que Carmen era el amor de su vida, que no habría otra. Camila sintió una punzada extraña en el pecho, como si le hubieran clavado un alfiler. ¿Hace cuánto tiempo pasó? 9 años el mes pasado, pero don Rodrigo sigue hablándole como si estuviera viva. A veces lo escucho en las noches, caminando por su cuarto, susurrando su nombre. Esa tarde, mientras Isela jugaba en el jardín con Dolores, la nueva jardinera que había llegado hace pocos meses, Camila se encontró observando los retratos del pasillo principal. Había una fotografía grande de la boda, Rodrigo joven y radiante junto a una mujer hermosa de cabello castaño y ojos oscuros. «Se parecía a usted», dijo una voz detrás de ella. Camila se volteó y se encontró con un hombre alto, elegante, de unos 60 años. Tenía los mismos ojos verdes que Rodrigo, pero había algo frío en su mirada. «Disculpe, no nos han presentado», dijo Camila, sintiendo un escalofrío inexplicable. «Mauricio Villaseñor, hermano de Rodrigo», extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y usted debe ser la nueva empleada, Camila, ¿verdad?» «Sí, señor». Mauricio la estudió detenidamente, como si fuera un objeto en un museo. «Es increíble el parecido», murmuró. «Los mismos ojos, la misma forma de pararse. Si no supiera que Carmen está muerta, diría que... ¿Qué, señor?» Nada. Solo divagaciones de un viejo. Dígame, ¿de dónde viene exactamente?» «De Oaxaca, señor. De un pueblito cerca de la capital. ¿Y siempre vivió allí?» «Sí, con mi tía Soledad hasta que murió hace 3 meses». Mauricio asintió lentamente, pero sus ojos siguieron estudiándola. «¿Y el padre de la niña?» «Murió cuando era muy pequeña», mintió Camila automáticamente. La verdad era que no recordaba nada de antes de despertar en casa de doña Soledad, con una bebé en brazos y sin memoria alguna. «Qué tragedia», dijo Mauricio, pero sonaba más interesado que compasivo. «Bueno, espero que se sientan cómodas aquí. Mi hermano puede ser muy generoso con la gente que le cae bien. Cuando se fue,
Camila se quedó mirando otra vez la fotografía de la boda. Había algo en la sonrisa de Carmen que le resultaba familiar, como si hubiera visto esa expresión en el espejo. Esa noche, después de acostar a Isela, Camila bajó a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por el estudio de Rodrigo, lo vio sentado en su sillón de cuero, con una copa de brandy en la mano, mirando fijamente un retrato sobre la repisa. «Carmen», murmuró él, con la voz quebrada por el alcohol y la tristeza, «¿por qué no me reconoces, mi amor? Tanto daño te hicieron que ni siquiera recuerdas lo nuestro». Camila se quedó helada en el pasillo. ¿Estaba hablando con ella? ¿La había visto? 9 años protegiéndote desde las sombras, continuó Rodrigo. 9 años soñando con el día en que pudiéramos estar juntos otra vez, y ahora que estás aquí, soy un extraño para ti. Con el corazón acelerado, Camila subió corriendo a su cuarto. Una vez allí, se sentó en la cama, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué Rodrigo parecía conocerla? ¿Por qué todos reaccionaban de manera extraña cuando la veían? Se levantó y se miró al espejo. Por primera vez, realmente se estudió el rostro, la forma de sus ojos, la curva de sus labios, la línea de su mentón. Luego recordó la fotografía de Carmen en vestido de novia. Las similitudes eran innegables, pero eso era imposible. Carmen estaba muerta. Todo el mundo lo sabía, ¿o no? Una semana había pasado desde la llegada de Camila y había establecido una rutina casi perfecta. Se levantaba al amanecer, preparaba el desayuno de Isela, la acompañaba hasta el jardín donde Dolores la cuidaba mientras ella trabajaba, y después se dedicaba a limpiar la enorme mansión. Sin embargo, había una regla inquebrantable que don Felipe le había repetido varias veces. El tercer piso estaba absolutamente prohibido. Ahí están los cuartos de invitados que no se usan, le había explicado con una seriedad inusual. Don Rodrigo prefiere que nadie suba, son órdenes estrictas, pero las órdenes estrictas significaban poco para una niña de 8 años, con curiosidad infinita. Esa mañana de martes, mientras Camila sacudía los muebles del salón principal, Isela perseguía una mariposa azul que había entrado por la ventana abierta. Era idéntica a la del broche que su madre siempre llevaba, con las alas de un azul profundo que brillaba como zafiros bajo la luz del sol. «Ven aquí, bonita», gritaba Isela, extendiendo las manos hacia la mariposa que danzaba justo fuera de su alcance. Dolores estaba en el jardín trasero, hablando por teléfono con alguien en voz baja y tono urgente. Don Felipe había salido a hacer los mandados de la semana. Marisa estaba en el mercado comprando ingredientes para la comida, por primera vez desde su llegada. Isela estaba sin supervisión dentro de la casa. La mariposa voló hacia el gran hall de entrada, y luego comenzó a subir por la escalera de mármol. Isela la siguió sin pensarlo 2 veces, riéndose mientras sus zapatos resonaban contra los escalones. «Te voy a atrapar», gritó, subiendo del primer piso al segundo. Pero la mariposa no se detuvo ahí. Siguió subiendo hacia el tercer piso, ese lugar misterioso que todos evitaban mencionar. Isela se detuvo por un momento en el rellano del segundo piso, recordando las palabras de su madre sobre obedecer las reglas, pero la mariposa la esperaba, como si la estuviera llamando. «Solo un poquito más», murmuró para sí misma, y siguió subiendo. El tercer piso era diferente al resto de la casa. Había menos luz, las ventanas eran más pequeñas, y el aire olía a lavanda y tristeza. La mariposa se posó en el marco de una puerta entreabierta al final del pasillo. Isela se acercó lentamente, sintiendo que su corazón latía más fuerte con cada paso. La puerta estaba ligeramente abierta. Una ráfaga de viento había comprometido la cerradura antigua durante la tormenta de la noche anterior, pero nadie se había dado cuenta. Isela empujó suavemente la puerta y entró. Lo que vio la dejó sin aliento. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en marcos dorados y negros. Decenas y decenas de imágenes de una mujer hermosa, en vestido de novia, riendo en un jardín, abrazando a un Rodrigo más joven, acariciando su vientre embarazado. Todas las fotografías mostraban el mismo rostro que Isela veía cada mañana en el espejo cuando se peinaba junto a su madre. En el centro de la habitación, como un altar, estaba un caballete con una pintura al óleo. La imagen era perfecta, casi fotográfica. Su madre, Camila, pero vestida como una princesa en un vestido de novia blanco adornado con perlas y encajes, una tiara de diamantes,
coronaba su cabello castaño, y en sus manos sostenía un ramo de rosas blancas y mariposas azules, pero lo que más la impactó fue la placa dorada en la base del marco: Carmen Villaseñor, mi amor eterno, 1985-2015. Carmen, susurró Isela, acercándose al cuadro. Pero si mi mami se llama Camila. De repente, todo encajó en su mente infantil con una claridad devastadora. Las miradas extrañas, los susurros, la forma en que don Rodrigo la miraba como si fuera un fantasma. Su madre no era Camila Mendoza, era Carmen Villaseñor. El grito que salió de su garganta fue desgarrador. ¡Mami, mami! En el primer piso, Camila dejó caer el jarrón que estaba limpiando. El cristal se hizo pedazos contra el suelo de mármol, pero ella ni lo notó. Ese grito era de terror puro. ¡Isela!, gritó, corriendo hacia las escaleras. Don Felipe llegó en ese momento de la calle, cargado de bolsas del mercado. Al escuchar los gritos, las dejó caer y corrió detrás de Camila. «¡El tercer piso!», gritó. «¡Está en el tercer piso!». Rodrigo apareció desde su estudio como un relámpago. Con el rostro desencajado, Dolores llegó corriendo desde el jardín. Guardando rápidamente su teléfono, Marisa entró por la puerta de la cocina justo cuando todos subían las escaleras en estampida. Encontraron a Isela parada frente al cuadro, llorando y señalando la pintura. «Mami, eres tú pero con otro nombre», sollozaba. «¿Por qué mientes? ¿Por qué no me dijiste que eras Carmen?». Camila entró en la habitación y se quedó paralizada. Su mirada recorrió las paredes. Cientos de fotografías de una mujer idéntica a ella, pero no eran fotografías de ella. No las recordaba. Nunca había posado para esas imágenes. Nunca había usado esos vestidos. Nunca había estado en esos lugares. ¿O sí? Su vista se clavó en el cuadro principal. Era su rostro, sin duda alguna. Cada línea, cada expresión, cada detalle. Pero ese vestido de novia, ¿por qué le resultaba tan familiar? De repente, imágenes fragmentadas empezaron a bombardear su mente como proyectiles. Un altar decorado con rosas blancas, las manos de Rodrigo temblando mientras le ponía un anillo, el sabor del pastel de 3 leches en su boca, música de mariachi resonando en un jardín, Rodrigo susurrándole al oído: «Eres mi vida entera, Carmen». «No», murmuró, llevándose las manos a las sienes. «Esto no puede ser». Más imágenes llegaron, estas más violentas, el volante resbalando entre sus manos sudorosas, el sonido del cristal rompiéndose, sangre, mucha sangre, una voz gritando: «Asegúrense de que esté muerta». Dolor, un dolor insoportable en el vientre, y luego, oscuridad. «¡No!», gritó Camila, tambaleándose. Sus piernas se doblaron como si fueran de gelatina. Rodrigo se lanzó hacia ella antes de que cayera al suelo, atrapándola entre sus brazos. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras la sostenía contra su pecho. «Perdóname, Carmen», susurró con la voz quebrada. «Perdóname por todo este engaño. Perdóname por hacerte vivir una mentira. Pero era la única forma de mantenerte viva». Camila lo miró a los ojos, y por primera vez en 9 años, algo se encendió en su mirada. Un reconocimiento profundo, ancestral, como el eco de un amor que había estado dormido pero nunca muerto. «Rodrigo», murmuró su nombre como una oración. «Sí, mi amor, soy yo. Siempre he sido yo». Don Felipe tomó a Isela en brazos, alejándola del cuadro mientras la niña siguió llorando, confundida y asustada. «¿Qué está pasando, don Felipe? ¿Por qué mi mami se llama Carmen en el cuadro?» «Shh, niña. Ahorita se lo explicamos todo, pero primero vamos a cuidar a tu mamá». Dolores cerró la puerta de la habitación rápidamente, echando un vistazo nervioso por el pasillo. Marisa se quedó al final de las escaleras, con los ojos muy abiertos y expresión de pánico total. En el suelo del tercer piso prohibido, Rodrigo abrazaba a Carmen como si fuera lo más frágil del mundo, mientras ella luchaba por entender fragmentos de una vida que había olvidado. La mariposa azul que había causado todo este caos se posó delicadamente en el marco del cuadro, como si supiera que su misión estaba cumplida. Los secretos de 9 años acababan de salir a la luz, y nada volvería a ser igual. 1 hora después, la biblioteca de la mansión Villaseñor
se había convertido en el escenario de la revelación más dolorosa y esperada de los últimos 9 años. Las cortinas de terciopelo verde estaban cerradas, creando una atmósfera íntima iluminada apenas por las lámparas de bronce. Isela dormía profundamente en el sofá de cuero, agotada por el llanto y la confusión. Don Felipe había preparado té de manzanilla con un toque de valeriana para calmarla. Camila estaba sentada en el sillón frente a Rodrigo, todavía temblando, con las manos envueltas alrededor de una taza humeante. Sus ojos, esos ojos que él había amado desde el primer día, lo miraban con una mezcla de reconocimiento y terror. «Necesito que me digas la verdad», susurró ella. «Toda la verdad, sin mentiras, sin medias palabras. Si realmente si soy Carmen, necesito saberlo todo». Rodrigo se pasó las manos por el cabello plateado, envejecido prematuramente por años de dolor y culpa. «¿Por dónde empiezo, mi amor? ¿Por el día que nos conocimos en la universidad? ¿Por nuestra boda? ¿O por la noche más horrible de mi vida? Empieza por el principio», dijo Camila con voz firme, aunque sus manos siguieran temblando. Rodrigo cerró los ojos, como si retroceder en el tiempo le causara dolor físico. «Te conocí cuando tenías 22 años. Estudiabas administración de empresas en la Universidad de Guadalajara. Yo ya había terminado la carrera y había vuelto para dar una conferencia sobre negocios familiares. Tú estabas en primera fila, haciendo preguntas tan inteligentes que me quedé fascinado». Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. «Después de la conferencia te invité a tomar un café. Dijiste que no tomarías café con un niño rico presumido, a menos que me ganara en un debate sobre responsabilidad social empresarial. Discutimos durante 3 horas. Perdí a propósito solo para verte sonreír cuando ganaste». Camila sintió un eco lejano, como el fantasma de una risa que había vivido en su garganta. «Nos casamos 2 años después», continuó Rodrigo. «Fue la boda del siglo en Guadalajara. 500 personas, mariachi de Tecalitlán, y tú usando el vestido que había pertenecido a mi bisabuela, ese mismo vestido del cuadro. ¿Y el broche?», preguntó Camila, tocando instintivamente la mariposa azul en su pecho. «Fue mi regalo de compromiso, una reliquia familiar que se suponía solo usaría la verdadera señora de la casa Villaseñor. Cuando te lo puse, supe que eras mi destino». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rodrigo. «Fuimos felices, Carmen. Tan felices que a veces me daba miedo que fuera demasiado bueno para ser verdad. Viajamos por Europa en nuestra luna de miel. Montamos a caballo por los campos de lavanda en Francia. Bailamos tango en Buenos Aires. Cada día era una aventura contigo». Camila cerró los ojos, tratando de atrapar esos recuerdos que parecían bailar justo fuera de su alcance. «¿Cuándo quedé embarazada?» 6 meses después de la boda. El doctor Martínez nos dio la noticia un martes por la mañana. Gemelos, una niña y un niño. Estabas tan emocionada que compraste ropa de bebé el mismo día, antes de que siquiera se notara tu embarazo». Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, como si necesitara distancia para contar lo que seguía. «Todo cambió el 15 de diciembre de 2015. Tenías 6 meses de embarazo. Habías ido a tu cita de control con el ginecólogo. Iba a recogerte, pero me retrasé en una junta. Decidiste manejar sola a casa». Su voz se quebró. «Nunca llegaste. ¿Qué pasó?», preguntó Camila, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. «Te emboscaron en la avenida López Mateos. 3 hombres en un auto negro. Dispararon al parabrisas y a las llantas. Tu auto se estrelló contra un poste de luz. Los paramédicos te encontraron inconsciente, desangrándose». Camila sintió que el aire se volvía denso, difícil de respirar. «Te llevaron al hospital civil. Estuviste en coma durante 2 semanas. Cuando despertaste, no recordabas nada, nada de nosotros, nada de tu vida, nada de quién eras. ¿Y los bebés?». Rodrigo se volteó hacia ella, con el rostro descompuesto por el dolor. «Perdimos a nuestro hijo. Las heridas fueron demasiado graves. El trauma del accidente. Los médicos no pudieron salvarlo». Camila se llevó las manos al vientre instintivamente, sintiendo un dolor fantasma por un hijo que no recordaba haber perdido. «Pero Isela es nuestra hija», dijo Rodrigo con voz temblorosa. «Milagrosamente, los médicos lograron salvarla. Nació prematura, de 6 meses, pesando apenas 1 kilo. Pasó 3 meses en incubadora luchando por su vida». Camila miró hacia el sofá donde dormía su niña. Su hija de verdad. «¿Por qué no me dijiste?».
¿Por qué todo este engaño? Porque no fue un accidente, Carmen. Fue un intento de asesinato. Y mientras investigaba quién había ordenado el ataque, descubrí algo que me destrozó el alma. Rodrigo se sentó de nuevo frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Fue Mauricio, mi propio hermano. Contrató a esos hombres para matarte y eliminar a los bebés. Todo para asegurar que la herencia Villaseñor pasara a él. Mauricio. Camila recordó al hombre frío que la había estado observando días atrás, el que me visitó la semana pasada, el mismo. Cuando descubrí su traición, supe que si sabía que había sobrevivido, volvería a intentarlo. Así que tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar por la biblioteca como un animal enjaulado. Falsifiqué tu muerte. Sobornamos al médico forense. Creamos un certificado de defunción falso. Hasta tuvimos un funeral con un ataúd vacío. Todo para que Mauricio creyera que había ganado. ¿Y yo? ¿Dónde estaba mientras tú fingías mi muerte? En una clínica privada en Oaxaca. El doctor Mendoza, hermano del forense que nos ayudó, se especializaba en trauma craneal y pérdida de memoria. Creamos una nueva identidad para ti. Camila Mendoza, viuda joven. Doña Soledad era enfermera de la clínica. Se ofreció a cuidarte y criar a Isela como si fuera su sobrina. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Camila. Por 9 años viví una mentira. Por 9 años las mantuve vivas, corrigió Rodrigo. Cada mes enviaba dinero a Doña Soledad para sus gastos. Cada 3 meses iba a verlas. Siempre disfrazado, siempre desde lejos, solo para asegurarme de que estuvieran bien. El benefactor anónimo, susurró Camila, recordando al hombre misterioso que pagaba sus cuentas médicas, y la escuela de Isela, era yo. Siempre fui yo. Cada día de estos 9 años he pensado en ustedes. Cada noche me dormía imaginando el momento en que podrían volver a casa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué nos trajiste de vuelta? Porque Doña Soledad murió, y no pude soportar la idea de que estuvieras sola y vulnerable. Mauricio ha estado tranquilo todos estos años. Convencido de que ganó, pensé que tal vez era seguro. Rodrigo se arrodilló frente a ella. Carmen, sé que no me recuerdas. Sé que para ti soy un extraño. Pero te juro por todo lo que es sagrado que cada decisión que tomé fue para protegerte. Prefería vivir sin ti pero saberte viva, que tenerte muerta en mis brazos. Camila lo miró a los ojos. Esos ojos verdes que de alguna manera le resultaban familiares como una canción olvidada. ¿Me amabas tanto como para renunciar a tu propia felicidad? Te amo tanto como para renunciar a mi propia vida si fuera necesario. En ese momento, Isela se despertó en el sofá, frotándose los ojos. Mami, ya puedo llamarte Carmen. Ya puedo llamar papá a don Rodrigo. Camila miró a su hija, luego a Rodrigo, y finalmente a sus propias manos. Todo lo que había creído sobre su vida era una mentira. Pero tal vez, solo tal vez, había encontrado una verdad más grande de la que jamás había soñado. Ven acá, mi amor, le dijo a Isela con voz suave. Tenemos mucho de qué hablar. 10 años atrás, Oficinas Villaseñor, Mauricio Villaseñor, cerró la puerta de su oficina con un golpe que hizo temblar los cristales. En el escritorio de caoba estaba el testamento de su padre, recién leído por el notario. Las palabras se repetían en su mente como una maldición. A mi hijo Rodrigo, como primogénito, dejo la totalidad de las empresas Villaseñor, las propiedades y todos los bienes familiares. A Mauricio, mi hijo menor, dejo la suma de 5 millones de pesos y mi bendición. 5 millones, gritó al aire, tirando el vaso de whisky contra la pared. 40 años de mi vida trabajando para esta empresa y me deja 5 millones como si fuera una limosna. Mauricio había pasado décadas siendo el hermano menor, siempre a la sombra de Rodrigo el perfecto, Rodrigo el inteligente, Rodrigo el carismático, Rodrigo el heredero. Mientras él se rompía el lomo manejando las operaciones diarias, su hermano mayor jugaba a ser el visionario, el líder, el amado de todos. Pero lo que más lo enfurecía era Carmen. Esa mujer había llegado a la vida de Rodrigo y había completado su felicidad perfecta. Ahora no solo tendría el imperio familiar, sino también una esposa hermosa, inteligente y pronto una familia. Mauricio, a los 45 años, seguía soltero, amargado,
viviendo de la generosidad de su hermano menor. No puede ser, murmuró, mirando por la ventana hacia el edificio corporativo. No voy a permitir que se quede con todo mientras yo me conformo con las migajas. Fue esa noche cuando conoció a Víctor el Chacal Morales en un bar de mala muerte en las afueras de Guadalajara. Víctor era un hombre que resolvía problemas para gente con dinero y pocas opciones. La conversación había empezado casual, entre whisky y whisky, pero terminó con un trato que cambiaría todo. Si algo le pasara a Carmen, había susurrado Mauricio esa noche, borracho y desesperado. Rodrigo se destruiría, sin herederos directos. La empresa me tocaría a mí. Víctor había sonreído con esa sonrisa que helaba la sangre. Los accidentes pasan, patrón, especialmente a mujeres embarazadas que manejan solas por carreteras peligrosas. Presente. Oficina de Mauricio. Mauricio colgó el teléfono con satisfacción. Su investigador privado, el mismo Víctor que había fracasado 9 años atrás, acababa de confirmar sus sospechas. La niña que vivía en casa de Rodrigo tenía un parecido innegable con los Villaseñor. Demasiado parecido para ser coincidencia. Durante años había vivido tranquilo, creyendo que Carmen estaba muerta y que los bebés habían muerto con ella. Había heredado una parte considerable de los negocios después de que Rodrigo se sumiera en una depresión que lo volvió prácticamente inútil como ejecutivo. Todo había salido según el plan, excepto por un detalle. Rodrigo nunca se había vuelto a casar, nunca había tenido otros hijos, y por tanto, la sucesión seguía siendo problemática. Pero ahora, esta empleada doméstica con cara de Carmen y una hija que era la viva imagen de su hermano cuando era niño. No puede ser, murmuró, estudiando las fotografías que Víctor había tomado discretamente. Carmen está muerta. Yo mismo fui a su funeral, pero las dudas lo carcomían. ¿Y si Rodrigo había sido más inteligente de lo que pensaba? ¿Y si había fingido la muerte de Carmen para protegerla? Su teléfono sonó. Era Víctor. Patrón, tengo información interesante sobre la tal Camila Mendoza. Te escucho. No existe registro de nacimiento de esa mujer antes de 2016. Es como si hubiera aparecido de la nada hace 9 años, exactamente cuando murió Carmen Villaseñor. Mauricio sintió que la sangre se le helaba. ¿Estás seguro? Completamente. Además, la dirección en Oaxaca donde supuestamente vivía pertenecía a una tal Soledad Mendoza, enfermera retirada que trabajó durante años en clínicas privadas especializadas en trauma craneal. Trauma craneal, repitió Mauricio lentamente. Y hay más, jefe. Tengo registros bancarios de transferencias mensuales desde una cuenta fantasma vinculada a las empresas Villaseñor hacia esa dirección en Oaxaca, durante 9 años consecutivos. Mauricio cerró los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Rodrigo, hijo de perra, me engañaste durante 9 años. ¿Qué quiere que haga, patrón? Necesito evidencia, algo que demuestre que esa mujer es Carmen, y necesito un plan para acabar con esto de una vez por todas. Esa tarde, mansión Villaseñor, en la cocina de la mansión, Marisa preparaba la comida con manos temblorosas. Había escuchado todo el alboroto del tercer piso. Había visto las lágrimas de don Rodrigo. Había notado cómo Camila lo miraba ahora de manera diferente. Los secretos estaban saliendo a la luz, y eso significaba peligro. Marisa no era solo la cocinera, era la informante de Mauricio desde hacía 5 años, cuando Mauricio la había contratado. Le había parecido un trabajo fácil: cocinar, mantener la casa y de vez en cuando reportar las actividades de Rodrigo. Nada demasiado complicado para una mujer divorciada que necesitaba el dinero extra. Pero ahora se daba cuenta de que había estado espiando para el hombre que había intentado asesinar a Carmen. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mauricio. Necesito que vengas a mi oficina, ahora. Marisa se quitó el delantal con manos temblorosas. Sabía que no tenía opción. Oficina de Mauricio. 1 hora después. Dime exactamente qué viste en el tercer piso, ordenó Mauricio sin preámbulos. Marisa se retorció las manos nerviosamente. Don Rodrigo abrazaba a Camila como si fuera su esposa, y ella lo miraba diferente, como si lo estuviera recordando. ¿Qué más? La niña gritaba algo sobre que Camila era Carmen. Don Felipe cerró la puerta muy rápido, pero alcancé a escuchar que don Rodrigo le pedía perdón por un engaño. Mauricio sonrió, pero era una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Perfecto. Después de 9 años,
Mi querido hermano se está volviendo descuidado. Señor Mauricio, yo no sabía que usted había... ¿Qué había qué, Marisa? ¿Que usted había tratado de lastimar a la señora Carmen? Mauricio se acercó a ella lentamente, como un depredador acorralando a su presa. Carmen Villaseñor está muerta, Marisa, oficialmente muerta. Lo que está pasando en esa casa es que mi hermano se ha vuelto loco, obsesionado con una empleada que se parece a su difunta esposa. Pero señor, ¿pero qué? ¿Vas a creer las fantasías de un viudo que perdió la razón? ¿O vas a hacer lo que te pago para hacer? Marisa bajó la cabeza. ¿Qué necesita que haga? Necesito que me consigas evidencia, fotografías, documentos, cualquier cosa que demuestre que Rodrigo está fingiendo que esa mujer es Carmen. Voy a demostrar que se ha vuelto senil, que está viviendo en un mundo de fantasía. Hay médicos dispuestos a certificar que necesita ser internado. Y después, yo me haré cargo de las empresas familiares como debió ser desde el principio, y esa mujer y su hija desaparecerán de nuestras vidas para siempre, en el jardín de la mansión. Dolores podaba rosales mientras hablaba en voz baja por su teléfono. Jefe, Mauricio está haciendo movimientos. Acaba de reunirse con Marisa y con el tipo que usted me dijo que vigilara. Víctor Morales, ¿el mismo? Están planeando algo grande. Creo que descubrieron lo de la señora Carmen. Dolores no era realmente una jardinera. Era Ana Dolores Ramírez, exagente de seguridad privada que Rodrigo había contratado hace 3 años para proteger la mansión. Su trabajo era pasar desapercibida mientras vigilaba cualquier amenaza contra la familia. Entiéndelo, don Rodrigo. Mauricio no va a rendirse fácilmente. Cuando descubra que Carmen está viva, va a intentar terminar lo que empezó hace 9 años, en la biblioteca. Rodrigo cerró los ojos mientras escuchaba el reporte. Había sabido que este día llegaría. Había esperado tener más tiempo. Había esperado que Carmen recordara más antes de que tuvieran que enfrentar a Mauricio. Pero el tiempo se había agotado. Dolores, activa el protocolo de seguridad. Contacta a nuestros aliados en la policía y asegúrate de que Carmen e Isela no salgan de la casa bajo ninguna circunstancia. ¿Entendido, jefe? Rodrigo colgó y miró hacia la ventana. En algún lugar de la ciudad, su hermano estaba planeando destruir lo único que le daba sentido a su vida. Pero esta vez, Rodrigo estaba preparado. Esta vez, no iba a perder a su familia. La guerra entre los hermanos Villaseñor estaba a punto de comenzar. La madrugada del viernes llegó con una tormenta que azotaba los cristales de la mansión Villaseñor. Carmen, ya no Camila, había decidido recuperar su verdadero nombre. Despertó empapada en sudor frío. Esta vez el sueño había sido diferente. Esta vez había sido un recuerdo completo. Se vio a sí misma manejando su BMW blanco por la avenida López Mateos, tarareando una canción de Jesse and Joy mientras acariciaba su vientre abultado. Había sido una consulta médica perfecta. Los bebés estaban sanos, creciendo fuerte. El doctor le había mostrado el ultrasonido donde se veían claramente 2 pequeñas figuras, una más activa que la otra. Tu hijita va a ser futbolista, había bromeado el ginecólogo. No para de moverse, y el varoncito parece más tranquilo, como su papá. En el sueño recuerdo. Carmen sonreía mientras imaginaba a Rodrigo cargando a los gemelos, uno en cada brazo, paseándolos por el jardín de la mansión. Estaba tan perdida en sus pensamientos felices que no notó el auto negro que la seguía desde el hospital. El primer disparo atravesó el parabrisas trasero. Carmen gritó, pisando el acelerador instintivamente. Más balas perforaron las ventanas laterales. El volante se volvió incontrolable cuando las llantas reventaron. Lo último que recordó fue el impacto brutal contra el poste de luz, el sabor metálico de la sangre en su boca, y una voz masculina gritando, «¡Rematénla! ¡No puede quedar viva!». Carmen se incorporó en la cama, jadeando, pero esta vez no había confusión. Esta vez recordaba cada detalle, el rostro del hombre que disparó, la placa del auto, incluso las palabras exactas que había escuchado antes de perder el conocimiento. Se levantó silenciosamente para no despertar a Isela y caminó hasta la ventana. En el jardín, bajo la lluvia, vio a Dolores haciendo guardia con un impermeable y algo que definitivamente no era una podadora en las manos. Rodrigo me está protegiendo, pensó. Después de todo este tiempo, sigue protegiéndonos.
Bajó a la cocina buscando un té que la calmara. Al pasar por el estudio de Rodrigo, lo encontró despierto, sentado frente a su escritorio con una pistola desmontada, limpiando cada pieza meticulosamente. «¿No puedes dormir?», preguntó Carmen desde la puerta. Rodrigo levantó la vista, sobresaltado, bajo las luces del estudio. Se veía más viejo, más cansado. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado durante los últimos días. «Carmen, ¿estás bien? Pareces alterada». «Estoy recordando», dijo ella, entrando y cerrando la puerta detrás de sí. «Cada día recuerdo más. El ataque, los disparos, la voz del hombre que ordenó matarme». Rodrigo dejó las piezas de la pistola sobre el escritorio. «¿Qué voz?», un hombre gritó. «Rematénla. No puede quedar viva». No era la voz de los pistoleros. Era alguien más, alguien que estaba dirigiendo el ataque. «¿Reconociste la voz?». Carmen se acercó lentamente al escritorio. Entre los papeles vio fotografías de vigilancia. Mauricio entrando y saliendo de edificios, hablando con hombres de aspecto peligroso, reuniones en lugares sospechosos. «¿Has estado investigando a tu hermano todo este tiempo?». «Desde el primer día», admitió Rodrigo. Sabía que había sido él, pero necesitaba pruebas. Pruebas que pudieran resistir un juicio, que lo enviaran a prisión de por vida. Carmen tomó una de las fotografías. Mauricio estaba sentado en un bar, hablando con un hombre de complexión robusta y cicatrices en la cara. «Ese es Víctor Morales, el Chacal», explicó Rodrigo. «El hombre que Mauricio contrató para matarte. Lo hemos estado vigilando durante años. ¿Y por qué no lo has denunciado? Porque sin tu testimonio, sin que recordaras lo que pasó, no teníamos caso sólido. Mauricio es inteligente, cubrió bien sus huellas. Pero ahora que estás recordando». Carmen estudió la fotografía más detenidamente. Algo en el rostro de Víctor le resultaba familiar. «¿Puedo ver más fotos de él?». Rodrigo abrió un folder y extendió varias fotografías sobre el escritorio. Carmen las examinó una por una hasta que se detuvo en una imagen tomada con zoom desde lejos. Víctor estaba saliendo de un auto negro, el mismo auto que había visto en sus recuerdos. «Es él», susurró. «Es el hombre que me disparó». Rodrigo se puso tenso. «¿Estás segura?». «Completamente. Recuerdo su cara, la forma como sostenía el arma, incluso la cicatriz en su mejilla izquierda». En ese momento, el teléfono de Rodrigo sonó. Era Dolores. «Jefe, tenemos movimiento. 3 autos se acercan a la propiedad. Mauricio viene en uno de ellos». A las 3 de la mañana, Rodrigo miró a Carmen. «Algo está pasando. ¿Qué hacemos?». «Tú vas a subir con Isela y se van a quedar en su cuarto con la puerta cerrada. Dolores y Felipe van a manejar esto». «No», dijo Carmen firmemente. «No voy a esconderme más. Si Mauricio quiere una confrontación, la va a tener. Carmen, es peligroso». «Rodrigo, pasé 9 años de mi vida huyendo de un peligro que ni siquiera recordaba. Perdí 9 años contigo. 9 años viendo crecer a nuestra hija sin saber que era nuestra hija. No voy a perder ni un día más». Carmen caminó hacia un gabinete que había notado durante sus días de limpieza. Siempre había estado cerrado con llave, pero ahora entendía por qué. Adentro había rifles de caza, pistolas y equipo de tiro deportivo. «¿Recuerdas algo de esto?», preguntó Rodrigo, observándola examinar las armas. Carmen tomó una pistola 22, verificó que estuviera descargada y la sostuvo con una familiaridad que la sorprendió. Sus manos se movieron automáticamente, revisando el mecanismo, ajustando el agarre. «Fui campeona universitaria de tiro deportivo», dijo, y era como si alguien más estuviera hablando a través de ella. 3 años consecutivos. Mi especialidad era tiro al blanco a 50 metros. Se dirigió hacia el jardín trasero, donde Dolores había instalado blancos de práctica años atrás, supuestamente para ahuyentar pájaros. Rodrigo la siguió, cargando municiones. Bajo la lluvia torrencial, Carmen se posicionó, alzó el arma y disparó. El primer tiro dio en el centro exacto del blanco, el segundo también, y el tercero. «Dios mío», murmuró Rodrigo. «No has perdido la puntería. Es como andar en bicicleta», dijo Carmen, sonriendo por primera vez desde que había recuperado sus recuerdos. «Nunca se olvida». Dolores se acercó corriendo desde su puesto de vigilancia. «Señora Carmen, me da mucho gusto verla con un arma en la mano otra vez.
La vamos a necesitar. ¿Otra vez? Yo era su instructora de tiro antes del accidente, explicó Dolores. Don Rodrigo me contrató cuando empezaron las amenazas contra la familia. Usted insistió en aprender a protegerse. Las piezas siguieron encajando en la mente de Carmen. No solo había sido la esposa de Rodrigo, había sido una mujer fuerte, preparada, que había presentido el peligro. ¿Sabía yo que Mauricio me quería muerta? Lo sospechaba, dijo Rodrigo. Los últimos meses antes del ataque, notaste que alguien nos seguía. Mauricio hacía preguntas extrañas sobre nuestros horarios, nuestras rutas. Por eso Dolores te estaba entrenando. Carmen sintió una rabia fría creciendo en su pecho. No solo le habían robado 9 años de su vida, le habían robado la oportunidad de defenderse. Esta vez va a ser diferente, declaró, cargando el arma con movimientos precisos. Esta vez estoy preparada. Los faros de los autos de Mauricio se acercaban por el camino de entrada. Carmen, Rodrigo y Dolores se dirigieron de vuelta a la casa, en la ventana del segundo piso. Carmen vio la silueta pequeña de Isela observando con curiosidad. Dolores, asegúrate de que Isela esté segura, Felipe. Llama a nuestros contactos en la policía. Y tú, Rodrigo. Carmen se volteó hacia su esposo, con la determinación brillando en sus ojos. Tú vas a ayudarme a terminar esto de una vez por todas. Los autos se detuvieron frente a la mansión. Las puertas se abrieron, y Mauricio salió acompañado de varios hombres, incluyendo a Víctor el Chacal Morales. Después de 9 años, los hermanos Villaseñor estaban a punto de enfrentarse cara a cara, pero esta vez, Carmen no sería una víctima indefensa. Esta vez, ella estaría lista para luchar. Las 7 de la mañana del sábado llegaron con una calma engañosa. Mauricio había decidido cambiar de estrategia después de la fallida visita nocturna. Los autos se habían retirado cuando Dolores activó las luces de seguridad y los sistemas de alarma, pero todos sabían que había sido solo una retirada táctica. Carmen desayunaba con Isela en la cocina, tratando de mantener la normalidad, mientras su mente procesaba todo lo que había recordado. Su hija comía hot cakes con miel, ajena al peligro que se cernía sobre ellas. «Mami, ¿por qué don Felipe puso esas cámaras nuevas en todas las ventanas?», preguntó Isela con esa curiosidad inocente que solo tienen los niños. «Para cuidarnos mejor, mi amor. Como cuando pones una cerradura nueva en tu cuarto para proteger tus juguetes. ¿Y papá Rodrigo también nos está cuidando?». Carmen se detuvo con el tenedor a medio camino. Era la primera vez que Isela lo llamaba papá, de manera natural. «Sí, mi cielo. Papá Rodrigo siempre nos ha cuidado, incluso cuando no lo sabíamos». Marisa entró a la cocina con cara de pocos amigos, cargando bolsas del mercado. Durante los últimos días había estado más nerviosa que de costumbre, derramando cosas, quemando la comida, evitando el contacto visual con Carmen. «Buenos días, Marisa», saludó Carmen amablemente. «Buenos días», murmuró la cocinera, pero había algo extraño en su tono, algo culposo. A las 10 de la mañana, don Felipe anunció visitas. «Don Rodrigo, su hermano Mauricio está aquí. Viene acompañado de 2 abogados y un médico. Rodrigo, que estaba en su estudio revisando documentos legales, cerró los ojos con resignación. Que pasen al salón principal. Y Felipe, activa la grabación de seguridad». «Ya está activada, señor». Mauricio entró a la mansión como si fuera el dueño, seguido de 2 hombres en trajes caros, el licenciado Herrera y el licenciado Mendoza. Detrás de ellos venía un hombre mayor con un maletín médico, el doctor Sandoval. «Buenos días, hermano», dijo Mauricio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que no te moleste que haya venido sin avisar, pero es un asunto delicado». Rodrigo se mantuvo firme frente a la chimenea. «¿Qué quieres, Mauricio?». «Estoy preocupado por ti, Rodrigo. Los empleados me han contado cosas muy extrañas. Dicen que has contratado a una mujer que se parece a Carmen y que la tratas como si fuera ella. No sé de qué hablas. Hermano, por favor, sé que el dolor por la pérdida de Carmen te afectó mucho, pero esto ya es demasiado. Estás viviendo en una fantasía, confundiendo a una empleada con tu difunta esposa». El doctor Sandoval se adelantó, abriendo su maletín. «Don Rodrigo, soy el doctor Sandoval, especialista en trastornos mentales relacionados con duelo patológico. He traído algunos documentos que necesito que revise». «¿Qué clase de documentos?».
El licenciado Herrera extendió unos papeles oficiales, una evaluación psiquiátrica ordenada por la familia, considerando su comportamiento errático de los últimos días. El doctor Sandoval está autorizado por el Estado para determinar si necesita atención médica especializada. Rodrigo leyó los documentos con creciente indignación. Una orden de internamiento forzoso. ¿Estás loco, Mauricio? ¿Estás enfermo, hermano? El doctor Sandoval ha documentado varios casos similares. Viudos que desarrollan obsesiones con mujeres que se parecen a sus esposas fallecidas. Es más común de lo que piensas. En ese momento, Carmen apareció en el umbral del salón. Había estado escuchando desde el pasillo y decidió que era hora de enfrentar la situación de frente. «Buenos días», dijo con voz firme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio se quedó boquiabierto, como si hubiera visto un fantasma. Los abogados intercambiaron miradas nerviosas. Solo el doctor Sandoval parecía tranquilo, como si esta reacción confirmara sus teorías. «Usted debe ser la empleada de la que me hablaron», dijo Mauricio, recuperando la compostura pero sin poder ocultar el temblor en su voz. Es un parecido extraordinario. No soy una empleada», respondió Carmen. «Soy Carmen Villaseñor, esposa de Rodrigo y madre de su hija». «Imposible», susurró Mauricio. «Carmen murió hace 9 años. Yo mismo fui a su funeral». «Fuiste al funeral de un ataúd vacío». «Mauricio, el mismo ataúd que tú creíste que contenía mi cuerpo después de que contrataste a Víctor Morales para asesinarme». La acusación cayó como una bomba en el salón. Los abogados se pusieron tensos. El doctor Sandoval frunció el ceño, confundido. Mauricio se puso pálido como un muerto. «¿De qué estás hablando? Yo nunca...» «Recuerdo todo, Mauricio. El auto negro, los disparos, la voz que gritó, «Rematénla, no puede quedar viva». Tu voz. Estás loca, tanto tú como mi hermano, doctor Sandoval. ¿Ve lo que le digo? Rodrigo ha convencido a esta pobre mujer de que es Carmen. Es un caso clásico de folie à deux, locura compartida». El doctor Sandoval se acercó a Carmen, estudiándola con interés profesional. «Señora, ¿podría decirme algunos recuerdos específicos de su supuesta vida como Carmen Villaseñor?» Carmen sonrió con confianza. «Me casé con Rodrigo el 14 de junio de 2014 en la iglesia de Santa Mónica. Mi vestido era el mismo que había usado su bisabuela, con encajes franceses del siglo XIX. El mariachi tocó La Llorona durante nuestro primer baile. Rodrigo me regaló este broche de mariposa azul como símbolo de compromiso, una reliquia familiar que solo usa la verdadera señora de la casa». Tocó el broche en su pecho, y Mauricio se puso aún más pálido. «Cualquiera puede haber investigado esos detalles», murmuró. «Cualquiera puede saber que tienes una cicatriz en forma de media luna en el hombro izquierdo por cuando te caíste del caballo a los 12 años, o que le tienes fobia a las arañas desde que una viuda negra te picó en el granero cuando tenías 8. Mauricio retrocedió como si lo hubieran abofeteado. «Imposible. Carmen está muerta. Carmen fingió estar muerta para sobrevivir a tu traición», intervino Rodrigo. «Y ahora que ha recuperado la memoria, vas a pagar por lo que hiciste». El licenciado Herrera se adelantó nerviosamente. «Señores, esto se está saliendo de control. Venimos aquí por un asunto médico, no para escuchar acusaciones sin fundamento». «¿Sin fundamento?» Carmen se dirigió hacia un mueble del salón y sacó una grabadora digital. «¿Te suena esta conversación?» «Mauricio», presionó play. La voz borracha de Mauricio llenó el salón. Si algo le pasara a Carmen, Rodrigo se destruiría, sin herederos directos. La empresa me tocaría a mí. Los accidentes pasan, especialmente a mujeres embarazadas que manejan solas por carreteras peligrosas». Y luego la voz de Víctor Morales. «Los accidentes pasan, patrón. Ya sabe cómo manejar estos asuntos». «¿Dónde conseguiste eso?», gritó Mauricio, perdiendo completamente la compostura. «Dolores ha estado documentando todas tus actividades durante años. Cada llamada, cada reunión, cada pago que le hiciste a Víctor Morales». Mauricio miró desesperadamente hacia los abogados, pero ambos estaban retrocediendo hacia la puerta, claramente queriendo distanciarse de la situación. «Esto es una trampa, una conspiración para desacreditarme. Es justicia», dijo una voz desde la entrada. Don Felipe apareció acompañado de 2 detectives de la policía de Guadalajara. Detective Ramírez, Detective Moreno.
Lo saludó Rodrigo. Gracias por venir tan rápido. De nada, don Rodrigo. Hemos estado esperando este momento durante años. Mauricio se dirigió desesperadamente hacia la ventana, pero Dolores estaba allí, bloqueando la salida con 2 agentes más. No hay salida, Mauricio, dijo Carmen con voz fría. Es hora de que pagues por lo que le hiciste a mi familia. En ese momento, Isela apareció corriendo por las escaleras, sosteniendo algo en su mano pequeña. «Mami, mira lo que encontré», gritó, sin darse cuenta de la tensión en el salón. En su mano tenía un tablet que había estado grabando toda la conversación desde su escondite en las escaleras. La trampa estaba completa. Mauricio Villaseñor no tenía manera de escapar, pero los Villaseñor habían subestimado la desesperación de un hombre acorralado. Isela entró al salón con la inocencia de una niña que había estado jugando a ser detective, completamente ajena a la tensión mortal que llenaba el aire. El tablet en sus manos pequeñas contenía mucho más que una simple grabación casual. «Mira, mami, grabé al tío Mauricio diciendo cosas muy feas sobre ti», dijo con orgullo, extendiendo el dispositivo hacia Carmen. Mauricio se quedó helado. Sus ojos se clavaron en el tablet como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué grabaste, mi amor?», preguntó Carmen, arrodillándose junto a su hija. «Estaba jugando en las escaleras ayer en la noche, cuando el tío Mauricio llegó con esos señores feos. Me escondí porque don Felipe dice que los niños no deben andar por ahí cuando hay visitas de negocios. Pero escuché al tío Mauricio hablando muy feo de ti, mami». Isela presionó play en el tablet. La pantalla mostró claramente a Mauricio en el jardín de la mansión la noche anterior, hablando con Víctor Morales bajo la luz de la luna. La calidad del audio era perfecta. La voz de Mauricio se escuchó clara como el cristal. «Esta vez no va a fallar, Víctor. 9 años esperando que Carmen apareciera para terminar el trabajo. Ahora que sabemos que está viva, tenemos que eliminarla antes de que pueda testificar contra nosotros. Y la niña, patrón, la niña también. No podemos dejar cabos sueltos. Hazlo parecer un accidente, un incendio, quizás, algo que consuma toda evidencia. Y su hermano, Rodrigo, va a estar tan destrozado por perder a su familia otra vez que va a ser fácil declararlo incapaz mentalmente. Esta vez voy a ganar, Víctor. Esta vez me voy a quedar con todo». El silencio en el salón era sepulcral. Los detectives intercambiaron miradas significativas. Los abogados de Mauricio habían palidecido hasta parecer cadáveres. «¿Dónde conseguiste esto?», susurró Mauricio, con la voz quebrada por el pánico. «Isela es muy inteligente», dijo don Felipe con orgullo. «Desde que llegó aquí, ha estado explorando la casa y aprendiendo a usar toda la tecnología. Ayer descubrió las cámaras de seguridad y el sistema de grabación». «Sí, tío Mauricio», agregó Isela con una sonrisa angelical. «Don Felipe me enseñó cómo funcionan las cámaras. Me dijo que siempre tengo que grabar cuando veo a gente extraña en el jardín, por si son ladrones». Carmen abrazó a su hija, orgullosa y aterrorizada a la vez por lo cerca que había estado el peligro. «Mi niña valiente», murmuró. «Sin saberlo, nos salvaste la vida». Dolores se adelantó desde su posición junto a la ventana. «Señores detectives, tengo más evidencia que complementa esta grabación». Sacó un folder grueso de su chaqueta. «Durante los últimos 3 años he estado documentando todas las actividades sospechosas de Mauricio Villaseñor. Aquí tengo fotografías de sus reuniones con Víctor Morales, registros de transferencias bancarias a cuentas fantasma y grabaciones de llamadas telefónicas donde planifica actividades ilegales». El detective Ramírez tomó el folder y comenzó a revisarlo. «Esto es evidencia suficiente para varios cargos: conspiración para cometer asesinato, intento de homicidio, lavado de dinero y amenazas contra testigos». «Esto es una trampa», gritó Mauricio, perdiendo completamente el control. «Me están incriminando. Esa grabación está editada». Isela lo miró con curiosidad. «No está editada, tío Mauricio. El tablet tiene una función especial que don Felipe me enseñó. Se llama grabación continua sin edición. Mira, tiene la fecha y la hora, y hasta tu cara cuando hablas». Efectivamente, la grabación mostraba timestamp digital y metadatos que confirmaban su autenticidad. Mauricio aparecía claramente iluminado por las luces del jardín, gesticulando mientras daba instrucciones específicas a Víctor. «Además», continuó Dolores, «tengo esto». Reprodujo otra grabación en su teléfono. Era una conversación telefónica de esa misma mañana. «Víctor, el plan cambió.
Voy a ir a la mansión con abogados y un psiquiatra para declarar a Rodrigo incompetente, mientras estoy allí distrayéndolos. Tú entras por la parte trasera y eliminas a Carmen y a la niña. Hazlo rápido y silencioso. Esa llamada la hizo hace 2 horas desde su auto, antes de llegar aquí, explicó Dolores. Tenemos intervenidas todas sus líneas telefónicas con orden judicial. Los abogados de Mauricio se miraron entre sí con expresión de pánico total. Señor Villaseñor, dijo el licenciado Herrera nerviosamente. Nosotros no sabíamos nada de esto. Creíamos genuinamente que vendrían a una evaluación psiquiátrica legítima. Nosotros nos retiramos del caso inmediatamente, agregó el licenciado Mendoza. No representamos a personas acusadas de intento de asesinato. Ambos abogados salieron prácticamente corriendo del salón, dejando sus portafolios atrás. El doctor Sandoval, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó cautelosamente a los detectives. Oficiales, yo tampoco sabía nada de estas acusaciones. Me contrataron para hacer una evaluación psiquiátrica rutinaria. Si hubiera sabido que había actividad criminal involucrada, nunca habría aceptado el caso. Doctor, necesitamos que se quede para dar su declaración, dijo el detective Moreno. Usted es testigo de todo lo que acaba de pasar aquí. Mauricio se dirigió desesperadamente hacia Carmen. Carmen, por favor, somos familia. Esto se puede arreglar. Podemos llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Carmen lo miró con una frialdad que helaba la sangre. Como el acuerdo que hiciste con Víctor Morales para asesinar a tu sobrina de 8 años. Yo nunca haría daño a Isela. Es mi propia sangre. Hace 5 minutos ordenaste matarla junto conmigo, replicó Carmen. Tu propia grabación lo confirma. Mauricio miró desesperadamente alrededor del salón, buscando alguna salida. Sus ojos se detuvieron en Isela, que seguía sosteniendo el tablet con expresión curiosa. «¡Dame eso!», le gritó súbitamente, lanzándose hacia la niña. Rodrigo reaccionó instantáneamente, interponiéndose entre Mauricio e Isela. Los 2 hermanos chocaron violentamente, rodando por el suelo en una lucha feroz. «¡Rodrigo!», gritó Carmen. Dolores y los detectives se acercaron rápidamente para separar a los hermanos, pero Mauricio logró zafarse y corrió hacia la chimenea, donde había una colección de armas antiguas decorativas en la pared. «Si no puedo tener la empresa, nadie la va a tener», gritó, tomando una pistola antigua de la repisa. «Mauricio, no», gritó don Felipe. «Esa pistola no está cargada», dijo Rodrigo, levantándose del suelo con la camisa desgarrada. «Son piezas de museo». Mauricio apuntó hacia el techo y disparó. El estruendo llenó el salón y un agujero apareció en el techo de madera tallada. «Está cargada», gritó, apuntando ahora hacia Carmen. «Y esta vez no vas a sobrevivir». Los detectives desenfundaron sus armas, pero Mauricio tenía ventaja de posición. Estaba usando la chimenea de mármol como parapeto y tenía línea de tiro directa hacia Carmen e Isela. «¡Suelta el arma, Mauricio!», gritó el detective Ramírez. «No tienes salida». «Claro que tengo salida», respondió Mauricio con los ojos brillando con locura desesperada. «Si Carmen muere, no hay testigo principal. Sin testigo, no hay caso». Carmen empujó a Isela detrás del sofá de cuero y se mantuvo de pie, mirando directamente a Mauricio. «Adelante», le dijo con voz serena. «Dispara, pero esta vez, asegúrate de matarme, porque si sobrevivo otra vez, me voy a encargar personalmente de que pases el resto de tu vida en la cárcel». Mauricio tembló, con el dedo en el gatillo. La pistola apuntaba directamente al corazón de Carmen. El destino de la familia Villaseñor se decidía en ese momento. El tiempo se detuvo en el salón de la mansión Villaseñor. Mauricio sostenía la pistola con manos temblorosas, apuntando directamente al corazón de Carmen. Sus ojos brillaban con la locura de un hombre que había perdido todo y no tenía nada más que perder. 9 años planeando tu muerte, murmuró con voz quebrada. 9 años creyendo que había ganado, y resulta que mi hermano fue más listo que yo. «Mauricio, por favor», suplicó Rodrigo con las manos alzadas. «Carmen no tiene la culpa de nada. Si estás enojado conmigo, si crees que te quité algo que era tuyo, habla conmigo. Deja a mi familia fuera de esto». «¿Tu familia?», Mauricio rió con amargura. «Todo debería haber sido mi familia, la empresa, la fortuna, el respeto, pero papá siempre te prefirió a ti.
el hijo perfecto, el heredero dorado. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras mantenía el arma firme. Cuando te casaste con Carmen, lo supe. Sabía que iban a tener hijos, que esos hijos iban a heredar todo. Yo me iba a quedar con las migajas para siempre. Carmen se mantuvo inmóvil, pero sus ojos calculaban distancias. Estaba a 3 metros de Mauricio, detrás del sofá, y Cela permanecía agachada, temblando pero sin hacer ruido. Los detectives tenían sus armas desenfundadas, pero no podían disparar sin riesgo de herir a Carmen. «Papá te dejó 5 millones de pesos, Mauricio», dijo Rodrigo. No eran migajas. Era suficiente para vivir cómodamente toda la vida. «¡5 millones!», gritó Mauricio. «¿Sabes cuánto vale el Imperio Villaseñor? 500 millones de dólares. Y tú te quedaste con todo solo por haber nacido 2 años antes que yo». El dedo de Mauricio se tensó en el gatillo. «Pero ya no importa. Voy a hacer lo que debí hacer hace 9 años. Voy a eliminar a tu preciosa familia y después me voy a encargar de ti, Mauricio», intervino Carmen con voz serena. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? ¿Qué? Que ni siquiera eres un buen asesino. Contrataste a Víctor Morales, el mejor sicario de Guadalajara, y no pudo matar a una mujer embarazada e indefensa». La cara de Mauricio se contorsionó con rabia. «Esta vez no voy a contratar a nadie. Esta vez lo voy a hacer yo mismo. Mauricio, no», gritó don Felipe desde la entrada. «No hagas esto. Todavía puedes entregarte. Todavía puedes». El disparo resonó como un trueno en el salón cerrado, pero no fue Mauricio quien disparó. Rodrigo se había lanzado hacia adelante en el último segundo, interponiéndose entre la bala y Carmen. El proyectil lo golpeó en el hombro izquierdo, enviándolo al suelo con un grito de dolor. «¡Rodrigo!». Carmen corrió hacia su esposo, que se retorcía en el suelo con sangre empapando su camisa blanca. «¡Mami!», gritó Isela, saliendo de su escondite. «Quédate atrás», le ordenó Carmen, cubriéndola con su cuerpo. Mauricio recargó la pistola con manos temblorosas. Los detectives seguían sin poder disparar por la posición de los rehenes. «Apártate de él, Carmen», gritó Mauricio. «La siguiente bala es para ti». Carmen miró a Rodrigo, que perdía sangre rápidamente. Sus ojos se encontraron y él le susurró: «Te amo, Carmen. Siempre te he amado. Y yo a ti», respondió ella, besando su frente sudorosa. Entonces algo cambió en la expresión de Carmen. Una frialdad letal llenó sus ojos mientras se incorporaba lentamente. «Mauricio», dijo con voz peligrosamente calmada, «te voy a dar una oportunidad, una sola oportunidad de salir de esta casa vivo». «¿Tú me vas a dar una oportunidad?», se burló él. «¿Con qué arma?». «Con tus manos». Carmen caminó lentamente hacia la repisa de la chimenea, donde había otra pistola antigua en exhibición. Era un revólver plateado con incrustaciones de nácar, una pieza que Rodrigo mantenía como decoración pero que ella sabía que estaba cargado. «Con esta», dijo, tomando el arma con la misma familiaridad que si fuera una extensión de su brazo. Los recuerdos la golpearon como una avalancha. No solo recordaba haber aprendido a disparar, recordaba ser excepcional disparando, recordaba medallas, trofeos, competencias donde había humillado a tiradores profesionales. «Carmen Alejandra Villaseñor de Soltera Méndez», murmuró para sí misma, como recitando un mantra. «Campeona nacional de tiro deportivo 2012, 2013 y 2014. Especialidad, tiro de precisión a distancia media». Mauricio retrocedió, sorprendido por la transformación en la postura de Carmen. «¿Qué estás haciendo?». «Recordando quién soy realmente», respondió ella, verificando el cilindro del revólver con movimientos expertos. «Verás, Mauricio, hay algo que nunca supiste sobre mí, algo que habría cambiado todos tus planes». Se posicionó en una stance perfecta, con los pies separados a la altura de los hombros, el arma sostenida con ambas manos en agarre isósceles. «Yo no era una esposa indefensa jugando a la casita. Era una tiradora de élite que había decidido dejar las competencias para formar una familia». «Estás mintiendo», tartamudeó Mauricio, pero había algo en la forma como Carmen sostenía el arma que lo aterrorizaba. «¿Quieres una demostración?». Carmen apuntó hacia un jarrón chino en una mesa lateral, a 5 metros de distancia. Disparó una vez. El jarrón explotó en 1000 pedazos. Esa era una competencia fácil.
¿Quieres ver algo más difícil? Apuntó hacia un reloj en la pared opuesta. Otro disparo. La manecilla de los minutos se desprendió mientras el reloj seguía funcionando. ¿Impresionado?, preguntó Carmen. Porque puedo hacer algo aún mejor. Mauricio estaba temblando visiblemente ahora. Puedo dispararte en la mano derecha y desarmarte sin matarte. O puedo dispararte en ambas rodillas y dejarte vivo pero impedido de por vida, o... Apuntó directamente entre los ojos de Mauricio. Puedo hacer lo que debí hacer hace 9 años cuando trataste de matar a mis bebés. Carmen, no, susurró Rodrigo desde el suelo. No te conviertas en asesina por él. No vale la pena. No vale la pena. Carmen mantuvo el arma firme. Este hombre mató a nuestro hijo, Rodrigo. Trató de matarme a mí. Trató de matar a Isela. Y no vale la pena. Por favor, suplicó Mauricio, dejando caer su pistola. No me mates. Me entrego. Haré lo que quieras. Lo que quiera. Carmen sonrió fríamente. Quiero 9 años de mi vida de vuelta. Quiero a mi hijo muerto de vuelta. Quiero que Isela haya crecido conociendo a su padre desde el principio. ¿Puedes darme eso? No, no puedo. Entonces no tienes nada que ofrecerme. Carmen tensó el dedo en el gatillo. Mauricio cerró los ojos, esperando el disparo final, pero en lugar del estruendo, escuchó el sonido metálico del martillo siendo liberado suavemente. «Abre los ojos, cobarde», ordenó Carmen. Mauricio obedeció, encontrándose con la mirada más fría que había visto en su vida. «No te voy a matar, Mauricio. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la muerte sería demasiado fácil para ti. Vas a pasar el resto de tu vida en una cárcel, recordando que fuiste derrotado por la mujer que subestimaste. Cada día vas a despertar sabiendo que perdiste todo por tu propia estupidez y codicia». Carmen se volteó hacia los detectives, que habían permanecido inmóviles durante todo el intercambio. «Oficiales, arresten a este hombre por intento de asesinato, conspiración criminal y amenazas contra menores». Mientras los detectives esposaban a Mauricio, Carmen corrió hacia Rodrigo. «¿Cómo estás, mi amor? Mejor ahora que sé que mi esposa sigue siendo la mujer más impresionante del mundo». Sonrió débilmente. Isela se acercó cautelosamente. «Mami, ¿de verdad eras una campeona de tiro?» «Sí, mi cielo. Y ahora que recordé cómo disparar, nadie va a poder lastimarnos nunca más». La pesadilla había terminado. Mauricio Villaseñor era llevado en custodia, y la familia estaba finalmente a salvo. 3 meses después, Mansión Villaseñor, el jardín de la mansión nunca había lucido más hermoso. Las rosas que Rodrigo había plantado años atrás florecían en tonos rojos y blancos, creando un tapete natural sobre el césped verde esmeralda. Un arco de flores de cempasúchil y gardenias enmarcaba el altar improvisado donde el padre Martínez esperaba con una sonrisa cálida. Carmen se miraba en el espejo de su antiguo tocador, el mismo donde se había arreglado para su primera boda hace 10 años. Esta vez, sin embargo, no había nervios ni incertidumbre. Solo una paz profunda y la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. El vestido que llevaba no era el mismo de la primera ceremonia. Ese había quedado manchado con recuerdos dolorosos. Este era nuevo, diseñado especialmente para ella por una modista de Guadalajara. Seda blanca con bordados dorados, elegante pero sencillo, perfecto para una renovación de votos en el jardín de su hogar. «Mami, estás preciosa», dijo Isela, ajustándole el velo con manos cuidadosas. Su hija había crecido tanto en estos 3 meses. Ya no era la niña confundida que había descubierto el secreto del 3er piso. Ahora sabía exactamente quién era. Isela Villaseñor, hija de Carmen y Rodrigo, heredera de una familia que había sobrevivido a la traición más profunda y había salido más fuerte. «Tú también estás hermosa, mi amor», respondió Carmen, admirando el vestido rosa pálido que Isela había elegido para ser su dama de honor. Don Felipe tocó suavemente la puerta. «Señora Carmen, don Rodrigo la está esperando. Los invitados ya están todos reunidos». «¿Está nervioso?», preguntó Carmen con una sonrisa. «Más nervioso que en la primera boda», confesó Felipe con complicidad. «No para de ajustarse la corbata y preguntarme si el jardín se ve bien». Carmen rió suavemente. Algunas cosas nunca cambiaban. La verdad era que no había muchos invitados, solo las personas que realmente importaban, algunos amigos cercanos de la universidad, los empleados de la empresa que habían permanecido leales durante todos estos años.
y los miembros del personal de la mansión, que se habían convertido en familia, Dolores, que ahora había abandonado oficialmente su papel de jardinera para convertirse en jefa de seguridad, estaba elegantemente vestida con un traje azul marino. Marisa, quien después de semanas de terapia psicológica, había confesado su papel como informante de Mauricio y había pedido perdón, llevaba su mejor vestido negro y lágrimas de arrepentimiento y alegría. «Señora Carmen», dijo Marisa desde el umbral. Quería pedirle perdón una vez más antes de que baje. Carmen se acercó a la mujer que había sido su enemiga sin saberlo y la abrazó. «Ya hablamos de esto, Marisa. Mauricio te manipuló, te amenazó. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Ahora somos familia de verdad». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Marisa. «No merezco su perdón. El perdón no es algo que se merece, Marisa. Es algo que se da por amor. Y yo la amo como a la hermana que nunca tuve». En el jardín Rodrigo ajustó su corbata por 10ª vez en 5 minutos. Su hombro izquierdo todavía le dolía ocasionalmente donde la bala de Mauricio lo había herido, pero los médicos decían que sanaría completamente. Algunas cicatrices, habían bromeado, valían la pena si venían con la historia correcta. Su hermano había sido sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Víctor Morales había recibido cadena perpetua después de confesar no solo el ataque contra Carmen, sino otros 5 asesinatos que había cometido por encargo durante los últimos 10 años. La justicia, lenta pero certera, finalmente había llegado. «¿Listo, jefe?», preguntó don Felipe, acercándose con una sonrisa. «Más que listo, Felipe. He estado listo durante 9 años». El mariachi comenzó a tocar La Llorona, la misma canción que habían bailado en su primera boda. Los invitados se pusieron de pie y se volvieron hacia la casa, esperando la aparición de la novia. Carmen apareció en la terraza, radiante bajo el sol de la tarde, pero esta vez no caminaba del brazo de su padre, que había muerto 2 años atrás. Esta vez, Isela era quien la acompañaba, orgullosa de llevar a su madre hacia el altar donde su padre las esperaba. Con cada paso, Carmen recordaba momentos de su vida recuperada. La primera vez que había visto a Rodrigo en la universidad, su primera cita en el café de la esquina, la noche que él le propuso matrimonio bajo las estrellas del Cerro del Cuatro, los 6 meses perfectos de su embarazo cuando creían que nada podría tocar su felicidad. Pero también recordaba los años perdidos, las noches en Oaxaca, cuando soñaba con un hombre de ojos verdes que no sabía que existía, las veces que Isela había preguntado por su papá y ella no había sabido qué responder, la sensación constante de que algo faltaba en su vida sin saber exactamente qué. Cuando llegó al altar, Rodrigo le tomó las manos con una sonrisa que habría podido iluminar toda Guadalajara. «Estás hermosa», le susurró. «Y tú estás llorando», respondió ella, secándole una lágrima de la mejilla. «Lloro de felicidad, mi amor, por primera vez en 9 años. Lloro de felicidad». El padre Martínez, que había oficiado su primera boda, sonrió con benevolencia. «Queridos hermanos, nos reunimos hoy no para celebrar un nuevo matrimonio, sino para renovar y reafirmar un amor que ha resistido la prueba más difícil, el olvido, la separación y la traición. Carmen y Rodrigo han demostrado que el amor verdadero no muere, solo espera el momento correcto para renacer. Carmen», continuó, «prometes amar a Rodrigo no solo en los momentos de alegría, sino también en los de dolor. Prometes recordar siempre que el amor real no es solo un sentimiento, sino una decisión que se toma cada día». Carmen miró a los ojos verdes que habían sido su ancla durante tanto tiempo sin saberlo. «Prometo amarte, Rodrigo, con la memoria y sin ella. Prometo elegirte todos los días de mi vida, en esta vida y en cualquier otra que pueda existir. Prometo ser tu compañera, tu igual, y la madre de nuestros hijos con el orgullo y la fiereza que merecen. Rodrigo», dijo el padre Martínez, «prometes proteger a Carmen no con mentiras, sino con verdades. Prometes que nunca más tendrán que vivir separados por el miedo. Prometo», dijo Rodrigo con voz firme, «que nunca más habrá secretos entre nosotros. Prometo que enfrentaremos juntos cualquier tormenta que venga, sin separarnos, sin escondernos. Prometo amarte no como la mujer frágil que creí que debía proteger, sino como la guerrera fuerte que eres y que siempre has sido». Intercambiaron anillos nuevos, porque los originales se habían perdido en el accidente. Estos tenían grabado algo especial,
El amor que no muere. Segunda oportunidad. Ahora pueden besarse como esposos. Otra vez, declaró el padre Martínez. El beso fue suave, tierno, lleno de promesas cumplidas y sueños renovados. Cuando se separaron, Carmen tomó el micrófono que don Felipe le ofrecía. «Quiero decir algo», anunció a los invitados. «Durante 9 años viví creyendo que era Camila Mendoza, una viuda que había perdido a su esposo. Hoy sé que soy Carmen Villaseñor, una mujer que nunca perdió a su marido. Solo temporalmente olvidó que lo tenía». Su voz se quebró ligeramente. «Elegí mantener el nombre Camila como parte de mi nombre completo, porque esa mujer que fui durante 9 años también fue real, fue fuerte, fue valiente, y crió a nuestra hija con amor cuando no recordaba que tenía ayuda. Así que ahora, soy Carmen Camila Villaseñor, y estoy orgullosa de ambas partes de mi historia». Los aplausos llenaron el jardín. Rodrigo la abrazó, susurrándole al oído. «Te amo, Carmen Camila Villaseñor. Te amo con todos los nombres que has tenido y todos los que tendrás». Isela corrió hacia ellos, abrazándolos a ambos. «Ya somos una familia completa», gritó con alegría. «Siempre fuimos una familia completa, mi amor», dijo Carmen. «Solo nos tomó tiempo darnos cuenta, mientras el mariachi tocaba y los invitados celebraban». Carmen miró hacia el cielo donde una mariposa azul volaba en círculos sobre el jardín. Por un momento, habría jurado que vio 2 mariposas, una grande y una pequeña, danzando juntas en el aire, su hijo perdido y encontrado, simbolizando que el amor verdadero nunca muere realmente. Solo se transforma, esperando el momento perfecto para regresar a casa. «¿En qué piensas?», preguntó Rodrigo siguiendo su mirada. «En que algunas historias tienen el final perfecto», respondió Carmen. «Y esta es una de ellas». La música siguió sonando hasta muy entrada la noche, celebrando no solo una renovación de votos, sino el triunfo del amor sobre la traición, de la memoria sobre el olvido y de la familia sobre todo lo que trata de destruirla. El amor que no muere había encontrado, finalmente, su camino de regreso a casa.